Buenos días a cada uno de ustedes. Yo soy Ricardo de Simone y hoy vamos a hablar de la vía biliar. Antes vamos a recordar un poco la embriología del tubo digestivo, relacionado con lo que nos toca hablar hoy, que es la vía biliar. Este es un corte de un embrión de 5 semanas, donde vemos el tubo digestivo. Acá está donde se va a desarrollar el futuro diafragma, y fíjense que de la parte que va a originar el duodeno salen unos brotes. Un brote dorsal y un brote ventral. Este brote ventral va a originar en parte al páncreas, es decir, el páncreas se forma por dos brotes, uno ventral y uno dorsal que después se van a unir, y el otro brote va a originar al hígado y a las vías biliares. Acá mostramos los brotes, el dorsal y el ventral, que van a originar al páncreas, y ese ventral también va a originar, como mostramos acá, al hígado y a las vías biliares. Este es un corte donde vemos entonces el aparato digestivo y fíjense que tiene peritoneo, que le forma un meso, tanto por detrás como por delante. Estamos a nivel del estómago, entonces tenemos un mesogastrio dorsal y un mesogastrio ventral anterior. Este mesogastrio ventral va a ser ocupado casi en su totalidad por el hígado, que se desarrolla en su interior, entre sus capas. ¿Y qué va a quedar solamente de este mesogastrio ventral? El ligamento falciforme, que va a unir al hígado a la pared abdominal anterior, y el epiplón menor, o gastrohepático. Acá mostramos en un corte axial, este es el hígado, que se desarrolla y va hacia el hipocondrio derecho. Acá tenemos el esófago. En el otro corte tenemos un corte más inferior, tenemos al estómago y el hígado que se va hacia el hipocondrio derecho. Y acá vemos lo que queda de ese mesogastrio ventral ocupado casi en su totalidad por el hígado, quedando entre hígado y estómago el epiplón menor o gastrohepático y entre el hígado y la pared el ligamento falciforme. Volvemos a mostrar acá, en otro corte sagital, fíjense acá está el estómago ya un poco más desarrollado, esta es la porción duodenal, esta es el asa vitelina, y acá encontramos al hígado desarrollado en ese mesogastrio ventral, dejando un poco de ese mesogastrio en comunicación con el estómago para formar el epiplón gastrohepático y una porción unida a la pared que es el ligamento falciforme. Acá tenemos un corte, vemos el hígado, el estómago y el epiplón menor. Este epiplón menor tiene distintas porciones. Una porción derecha, fíjense que está libre, ¿no? Acá termina en un borde libre. Esta porción se denomina pediculada. Se denomina pediculada porque contiene al pedículo hepático, que lo vemos aquí. Acá le hicimos una ventana a ese epiplón y vemos los elementos del pedículo hepático, aquellas estructuras que van o salen del hígado. Después tenemos una porción intermedia que es muy delgada, por eso se la denomina la pars fláccida, porque es delgada y hasta transparente. Y cuando nos vamos acercando a la parte superior del estómago sobre la curvatura menor, ya llegando casi a la entrada del esófago, este epiplón menor aumenta su densidad, se hace más espeso y es la parte que se denomina condensa. Es decir, que tenemos una pars
pediculada, una pars flácida y una pars condensa del epiplón menor. Acá mostramos el epiplón menor. Acá se ve muy bien el lóbulo de Spiegel, pero en este diagrama se lo debería ver por transparencia, a través de esta porción flácida, delgadita, de la parte media del epiplón menor. Acá está la parte pediculada, acá está la parte condensa. Y acá mostramos cómo se ve durante una cirugía laparoscópica. Fíjense que la vesícula está traccionada un poco hacia arriba por un instrumento. Este es el hígado, este es el estómago y acá tenemos el epiplón menor en su porción pediculada. Esta es la vesícula biliar. Si hacemos un corte en ese epiplón menor, vamos a ver qué estructuras forman el pedículo hepático. Siempre en el fondo está la vena porta. En el fondo está la vena porta. Arriba y a la derecha está la vía biliar. Y arriba y a la izquierda está la arteria hepática. Todo rodeado, como mostramos acá en este dibujo, por el epiplón gastrohepático o epiplón menor. Mostramos los elementos en un preparado anatómico del pedículo hepático. Acá encontramos la vía biliar, fíjense que está arriba de la vena porta, que es esta estructura que mostramos aquí, y a la derecha la vía biliar. Por delante de la vena porta, a la izquierda, la arteria hepática. Fíjense que la arteria hepática se origina del tronco celíaco. Este es el tronco celíaco, que da la arteria hepática y la arteria esplénica. Habitualmente naciendo del tronco en sí, la coronaria estomáquica que se dirige hacia el estómago. Esta arteria hepática se dirige hacia el hígado, primero se denomina hepática común, y a partir de la gastrodenal, que es esta arteria que está acá, se denomina hepática propia, que se va a dividir en dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. Una rama derecha y una rama izquierda. De las tres estructuras que llegan al hígado se dividen, fíjense, en la cara inferior hepática, en dos ramos, derecho e izquierdo. Tanto la arteria hepática, fíjense acá como la vía biliar, como la vena porta. La estructura que antes se divide es la arteria hepática. Después le sigue la vena porta y la estructura que se divide a nivel más alto es la vía biliar. Es decir, la vía biliar está más en contacto con el hígado. Hay variaciones del origen de la arteria hepática. Acá tenemos una arteria hepática naciendo, fíjense, de la mesentérica superior, una arteria hepática naciendo de la mesentérica superior y otra que viene del tronco celíaco, es decir, la rama derecha vendría de la mesentérica superior y la izquierda del tronco celíaco. Se denomina esto un desdoblamiento de la irrigación hepática. Fíjense que también a veces hay una arteria hepática que va al lado derecho y después la coronaria estomáquica da una rama al hígado izquierdo. Acuérdense que embriológicamente esta coronaria estomáquica se denomina gastrohepática porque da, aparte de la arteria que se dirige hacia la curvatura menor gástrica, un ramo al hígado, que habitualmente después a veces se atrofia, pero a veces persiste y entonces tenemos también acá que la parte derecha está irrigada por la arteria hepática y la parte izquierda del hígado le llega un grueso tronco que viene de la coronaria estomáquica. Acá
Vemos también en esta reestructuración que se hizo a partir de una tomografía, cómo esta arteria coronaria estomáquica, fíjense, esta es la coronaria estomáquica, da un ramo al hígado. Acá hay un ramo de la mesentérica superior, esta es la arteria mesentérica superior, que está dando un ramo hepático, y acá la arteria hepática se está dividiendo en 3 ramos. Es decir, que existen variaciones de la arteria hepática que muchas veces hay que tener en cuenta durante una intervención quirúrgica en la región. Como decíamos, en el fondo tenemos la vena porta. ¿Cómo definimos un sistema porta? Es aquel que comienza en capilares y termina en capilares. ¿En qué capilares comienza el sistema porta abdominal? En los capilares espláncnicos, en los capilares de las vísceras abdominales. Esos capilares, que son muy diminutos, se van a unir para constituir venas que finalmente van a formar 3 grandes troncos. El tronco de la vena mesentérica superior, el tronco de la vena mesentérica inferior y el tronco de la vena esplénica. Fíjense que habitualmente este tronco de la vena mesentérica inferior termina uniéndose con la vena esplénica para formar un tronco que se denomina espleno-mesaraico. Y es este tronco espleno-mesaraico que se va a unir a la vena mesentérica superior para formar la vena porta. Esta vena porta llega al hígado, se va a dividir en 2 ramas, una rama derecha y una rama izquierda, y después continúa dividiéndose. Y termina en capilares hepáticos. Por eso decimos que este sistema porta abdominal comienza en los capilares de las vísceras abdominales y termina en los capilares hepáticos. Y después finalmente tenemos a la vía biliar. ¿Cómo podemos dividir la vía biliar para su estudio? Miren, acá emputillado estaría la superficie inferior, el borde anterior del hígado. Es decir, que si aquí estuviese el hígado, esto que vemos acá en verde perteneciente a la vía biliar no lo veríamos. Esta es la vía biliar intrahepática. Debajo del hígado encontramos la vía biliar extrahepática, que sí la vemos macroscópicamente, no tenemos que hacer nada para verla, simplemente buscarla. El hepático izquierdo, el hepático derecho, el hepático común. Este hepático común recibe al conducto cístico, que es el conducto excretor de la vesícula, y se denomina entonces a partir de allí colédoco, que va a terminar en el duodeno. Esta vía biliar extrahepática la podemos dividir en una vía biliar principal y una vía biliar accesoria. La vía biliar principal está dada por el hepático izquierdo, el hepático derecho, el hepático común y el colédoco, que termina, como dijimos, en el duodeno. La vía biliar accesoria está representada por la vesícula biliar y el conducto cístico. Accesoria, porque la podemos extirpar, como comúnmente se hace cuando presenta cálculos la vesícula, y no pasa nada, se puede vivir sin ningún problema. En cambio, siempre que hay daño de la vía biliar principal, hay que repararlo. Esta vesícula, fíjense que tiene distintas porciones, tiene un fondo o fundus, un cuerpo, un cuello y finalmente tiene el conducto cístico que va a abocar a la vía biliar principal. ¿Cómo se comporta el peritoneo con respecto a la vesícula? Fíjense que la vesícula habitualmente está sobre la cara inferior del hígado y el peritoneo le pasa por encima. Es decir, que tiene una cara que es peritoneal y una cara que no es peritoneal, no da el peritoneo, está en contacto con el hígado.
Como vamos a ver después, acá hay una placa que es la placa cística. A veces puede ser que esté un poco más separada del hígado, como mostramos acá, en donde prácticamente hay un mesocolecisto. Pero no es lo habitual es esto. Hay algunos ligamentos que no siempre están, que pueden unir a la vesícula con órganos vecinos, pero no siempre están estos ligamentos, no siempre. Acá mostramos el colecisto cólico, un hépato cólico, también hay un colecisto duodenal, pero no siempre están estos ligamentos. Como dijimos, se interpone entre la vesícula y el hígado, que estaría acá arriba, un tejido denso que se denomina la placa vesicular a esta altura. Fíjense que esta placa densa de tejido no solamente está a la altura de la vesícula, sino que está también a nivel del hilio hepático, la placa iliar, y a nivel de lo que sería el ligamento redondo, que se denomina la placa umbilical. Hay variaciones de la vesícula y del conducto cístico. Fíjense que podemos tener una vesícula tabicada, podemos tener una vesícula doble con un cístico único, podemos tener vesículas dobles con dos císticos, podemos tener una vesícula a la izquierda, podemos tener una vesícula intrahepática. Y hay variaciones también del conducto cístico. Lo más habitual es que llegue a la vía biliar principal de manera más o menos oblicua. Ojo que puede tener un trayecto paralelo, fíjense, a la vía biliar y desembocar muy bajo. Puede desembocar del otro lado de la vía biliar, es decir, pasar por detrás del hepático común y terminar del lado izquierdo de la vía biliar, tanto por detrás como por delante. Fíjense que también puede desembocar en el hepático derecho o también a veces en el hepático izquierdo. ¿Cómo está irrigada la vesícula? Bueno, por la arteria cística, que habitualmente es rama de la arteria hepática, la rama derecha de la arteria hepática, que da la arteria cística. Habitualmente en un área triangular, que después vamos a ver, que es el triángulo de las vías biliares. Pero fíjense que hay variaciones, Puede estar originándose de la arteria hepática un poco más abajo de la arteria hepática propia y entonces cruzar por delante de la vía biliar. En cuanto la arteria cística es más larga, más posibilidades son que pase por delante de la vía biliar. Fíjense que también puede estar originándose en una pancreático duodenal o a veces en la gastroduodenal. Variaciones que mostramos acá de la arteria cística. Distintas variaciones de la arteria cística. Acá naciendo de la gastroduodenal, distintas variaciones. Acá prácticamente a veces hay más de una arteria cística, como acá, que viene de la hepática y de la hepática derecha, variaciones que a veces hay que tener en cuenta. El drenaje venoso se hace por venas que pasan directamente de la vesícula al hígado, también por venas que llegan a la vena porta, la vena cística, por excelencia, que acompañaría a la arteria cística, y después venas que drenan en un sistema que se denomina venoso parabiliar, que fíjense que está rodeando toda la vía biliar. Los linfáticos, que tienen importancia en el cáncer de vesícula, ¿dónde drenan? Bueno, hay distintas vías linfáticas.
Hay una vía que es la colecisto-retropancreática, una vía que es la colecisto-mesentérica y una vía que es la colecisto-celíaca. Es decir, que los ganglios de la vesícula o la linfa de la vesícula puede ir a ganglios a nivel del tronco celíaco, detrás del páncreas o a nivel de los vasos mesentéricos. Los primeros en colonizarse siempre son los del pedículo hepático. Cuando están colonizados, el resto, la sobrevida de estos cánceres es muy baja. Acá mostramos el drenaje linfático recalcando el ganglio cístico o ganglio de Mascagni. Es un ganglio que uno lo tiene en cuenta cuando realiza una colecistectomía porque es el punto de reparo, habitualmente, de la arteria cística, como vamos a mostrar después. Y acá vamos a señalar las áreas topográficas importantes para realizar una colecistectomía, una extirpación de la vesícula. Tenemos el triángulo de las vías biliares, que en los libros clásicos se denomina como el triángulo de Bude, B larga, 2D y una E, delimitado por el borde inferior del hígado, la vía biliar y el cístico y vesícula. En esa área encontramos a la arteria cística. Y entonces, al llegar la arteria cística a esta área del triángulo de Bude, lo divide en otra zona triangular, que es el triángulo de Calot, constituido por la vía biliar, conducto cístico y vesícula, y arriba la arteria cística. En muchos libros de texto se confunde esto con esto. ¿Sí? En los clásicos, el mayor es el triángulo de Bude y este menor es el triángulo de Calot. Muchos llaman a este triángulo de Bude el triángulo de Calot, y eso no es cierto. Con respecto a la vía biliar principal, tenemos tres niveles. Un nivel superior, que está en la placa iliar que vimos. Un nivel medio, que se denomina peritoneal, pedicular, está a nivel de la parte pedicular del epiplón menor, y un nivel inferior, que es retroduodeno pancreático, y tendríamos que agregar la terminación que es intraparieto-duodenal. Intraparieto-duodenal, es decir, tiene una travesía a través de las paredes del duodeno en forma oblicua, como después vamos a ver. Esa porción iliar que mostramos aquí y mostramos aquí está a nivel de la placa iliar. Fíjense que acá se ha abierto las hojas del epiplón, vemos a la porta con sus dos ramas, la rama izquierda, la rama derecha, la arteria hepática dividiéndose, rama derecha, rama izquierda, fíjense que esta es la primera que se divide, después se divide la vena porta y finalmente arriba de todo eso está la división de la vía biliar en rama izquierda y rama derecha. Acá si bien ustedes ven dos, a veces el conducto hepático derecho es muy cortito, menos de 1 centímetro a veces. Por eso ustedes están viendo dos, en cambio el hepático izquierdo siempre es largo, siempre tiene el ancho de lo que, o el largo mejor dicho, del ancho del lóbulo cuadrado hepático. Y ahí mostramos otra vez la placa iliar. A nivel medio es el nivel pedicular, en donde está rodeado, fíjense, por las hojas del epiplón menor. Uno puede palpar durante una cirugía el pedículo hepático introduciendo un dedo, fíjense,
por detrás del borde libre del epiplón menor, introduciendo un dedo en lo que sería el hiato de Winslow, ¿no? Donde tenemos el pedículo hepático por delante. Arriba vamos a tener el hígado, habitualmente el lóbulo de Spiegel. Abajo vamos a tener la primera duodenal y atrás la vena cava. Los límites del hiato de Winslow. Ahí podemos introducir el dedo para palpar fundamentalmente la arteria hepática. Cuando tenemos dudas en una cirugía a cielo abierto, ¿dónde estamos? Y después tenemos un colédoco que es retroduodeno, esto lo estamos viendo por detrás, retroduodeno pancreático, y la última porción intraparieto duodenal. Acuérdense que esta segunda porción del duodeno, ¿no?, junto con el páncreas, está pegado al peritoneo parietal posterior por la fascia de Treitz. Es decir, que para poder ver esto hay que movilizar al duodeno. Hay que movilizar el duodeno. Si no, no se lo ve. El duodeno está pegado ahí atrás. Y acá, para que recordemos entonces esas porciones del colédoco, una supraduodenal, otra retroduodenal, otra pancreática y finalmente la porción intraparieto duodenal, en donde el colédoco va a atravesar junto con el canal excretor, el conducto excretor del páncreas, que es el conducto de Wirsung, la pared del duodeno para terminar en la papila duodenal. Aquí vemos el colédoco y ahí vemos el conducto de Wirsung. Y esta es la pared duodenal. Esta es la pared duodenal. Este es el tejido pancreático. Fíjense que está rodeado de haces de fibras musculares, circulares, haces que rodean al conducto colédoco, haces que rodean al conducto de Wirsung y también haces que rodean la porción terminal a nivel de la papila. Todas estas estructuras musculares se conocen como el esfínter de Oddi, pero que tiene tres sectores: el sector que rodea el colédoco, el sector que rodea al Wirsung y el último sector que rodea a lo que se denomina muchas veces el canal común, porque fíjense que los dos conductos terminan en un canal común. Menos frecuentemente es ver dilatado este canal común en forma de ampolla y entonces se forma lo que se conoce como la ampolla de Vater o Vater. Acuérdense que la B corta se pronuncia en alemán como F, Vater. Acá lo mostramos otra vez. Este esfínter es el que va a regular la entrada de bilis al duodeno. La entrada de bilis al duodeno. Y acá lo mostramos en otro muy lindo dibujo. Lo pongo porque me gustó el dibujo a mí, porque es redundante con lo que dijimos anteriormente. Acá tenemos a la vía biliar, acá tenemos al Wirsung. Forman ese canal común que termina a nivel de la papila duodenal. Papila mayor, acuérdense que por encima de esto habitualmente está la papila menor, donde desemboca el conducto accesorio del páncreas, que es el conducto de Santorini. Y acá vemos bien cómo está constituido esos esfínteres: el esfínter del colédoco, el esfínter del Wirsung y el esfínter sería del canal común, para terminar en la papila duodenal. ¿Hay variaciones de la papila? Sí, hay variaciones de acuerdo a la terminación que tienen los dos conductos, el colédoco y el Wirsung. Fíjense que acá tenemos el colédoco, el Wirsung y un canal común extenso, largo. Acá es más corto, miren, más corto. Y acá terminan casi los dos juntitos acá en la papila. No hay casi canal común. Colédoco, Wirsung, y acá separados. Acá vemos en un dibujo la papila. Fíjense que hay un pliegue aquí transversal, superior,
Hay una especie de frenillo acá abajo. En el dibujo está muy lindo, muy bien delimitado. Acá vemos la papila en una endoscopía. Fíjense que está saliendo un poquito de bilis acá, ¿lo ven? La papila en una endoscopía. Esto sería ese pliegue superior, supracaruncular, esa válvula que algunos llaman, pero es un pliegue, mejor dicho. Esta es la carúncula mayor y acá estaría el frenillo. ¿Cómo está irrigada la vía biliar principal? Bueno, fíjense que hay un verdadero unión de las arterias que llegan a la vía biliar. Fíjense que se comunican entre sí, pero habitualmente llegan por los costados, provenientes de la hepática, de la gastroduodenal, a veces de la pancreático-duodenal, a distintos niveles, pero llegan habitualmente, si uno lo asemeja esto a un reloj, a la hora 3 y a la hora 9. Pero después, entre esas dos ramas que llegan por los costados, fíjense que hay comunicaciones, hay comunicaciones. Acá lo mostramos cómo llegan, a hora 3 y a hora 9. Proveniente de las pancreático-duodenales, de la gastroduodenal, de la hepática. Y es importante el aporte que hacen las fuentes arteriales que llegan a la vía biliar. Fíjense que está un 60% irrigada por estas ramas que vienen de abajo y un 38% por ramas que vienen de arriba. Por eso habitualmente uno tiene que ir, cuando hay una lesión de la vía biliar y tiene que hacer alguna anastomosis, tiene que ir lo más arriba posible porque este sector, si se dañó quirúrgicamente, por allí se dañaron mucho los vasos y no va a estar bien irrigado. Y al no estar bien irrigado va a haber isquemia y se va a producir una estenosis biliar. Y las venas terminan, como dijimos nosotros anteriormente, en ese sistema venoso peribiliar o parabiliar que rodea a la vía biliar. La inervación de las vías biliares está dada fundamentalmente, fíjense, por ramas del vago y también por el simpático. Vago es parasimpático. El vago anterior, que da una rama que es la gastrohepática, que después baja como plexo hepático y va a terminar a nivel del píloro. Pero después también, acuérdense que el vago posterior emite una rama que va al plexo celíaco, al ganglio celíaco, y después este ganglio emite ramas que llegan acompañando las arterias hacia la vía biliar principal y también hacia la vía biliar accesoria. ¿Cuál es la función de lo que acabamos de explicar? Bueno, el hígado produce bilis, que es transportada al duodeno por la vía biliar. ¿Qué contiene la bilis? La bilis es agua, primero, con sales biliares, bilirrubina, colesterol, ácidos grasos y electrolitos. Cuando el esfínter de Oddi está cerrado, cuando ese esfínter que rodea allí la terminación del conducto colédoco y virsum están cerrados, la bilis pasa por el conducto cístico hacia la vesícula y entonces la vesícula se llena por contracorriente. Por contracorriente. Al estar el esfínter cerrado, rebasaría y sigue la vía del cístico hacia la vesícula biliar. ¿Qué pasa en la vesícula? Allí se almacena la bilis, 40, 70 mililitros más o menos. Pero la vesícula modifica a esa bilis, es decir, no es igual la bilis hepática que la bilis vesicular.
porque en la vesícula se absorbe agua y entonces es una bilis más concentrada en sales y en los otros componentes biliares. ¿Cuándo se contrae la vesícula? Cuando llega al duodeno el contenido gástrico, que contiene fundamentalmente lo que uno ingiere. Si ingirió proteínas, estas proteínas son parcialmente digeridas por el estómago, van a llegar al duodeno, junto con lípidos, con la grasa que ustedes ingirieron. Y eso va a provocar la liberación de una hormona a nivel duodenal que es la colecistoquinina. Esta colecistoquinina produce la contracción vesicular y la relajación del esfínter de Oddi, para que no se contraiga la vesícula teniendo una presión si el esfínter de Oddi estuviese cerrado. Bueno, muchas gracias. Con esto damos por finalizado el estudio de la vía biliar.